Consideremos un ejemplo. Tenemos ahora x1 hasta xn, proveniente de todas las variables de una distribución de Bernoulli con parámetro p, y asumamos también que la distribución de p es una distribución beta con parámetros alfa y beta. Y en este contexto, entonces, ¿qué queremos? Esto es, por supuesto, una muestra de variables i y d provenientes de una distribución Bernoulli. Entonces, la pregunta es, obtenga el estimador de Bayes, ¿ya? El estimador de Bayes de P. Entonces, de acuerdo al análisis que hemos explicado anteriormente, lo que tenemos que hacer es considerar la información que está contenida en esta muestra, considerar la distribución a priori de P, que es una distribución beta, alfa, beta. ¿Tiene sentido considerar una distribución beta? Claro, porque P es la probabilidad de éxito de un experimento de Bernoulli. Por lo tanto, si estas variables tienen que ver con un experimento de Bernoulli, es decir, son éxito o fracaso, la probabilidad de éxito es P, que está entre 0 y 1. Por lo tanto, si esa probabilidad está entre 0 y 1, entonces tiene sentido considerar una distribución beta. ¿Por qué? Porque la variable beta se modela para una variable que tiene soporte en el intervalo 0,1. Entonces, además, tú puedes considerar lo siguiente. Tú sabes, por los resultados que hemos visto antes, que si tú defines esta variable de esa manera, este estimador, ¿ya?, es suficiente para teta, o sea, para P, ¿no? ¿Qué significa eso? Que toda la información que está contenida acá es suficiente para el parámetro. Por lo tanto, yo voy a trabajar con esta variable, en vez de la variable x, o el vector de observaciones x, voy a trabajar con y. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es obtener f de y, dado P, como distribución a posteriori, y eso es proporcional, de acuerdo al teorema de Bayes, a f de, perdón, esto es al revés, es la posteriori. Por lo tanto, esto es la distribución de P dado I, y aquí sí es I dado P por la densidad de P. Entonces eso, ojo, que aquí los datos están dados, ¿ok? Así que esto es P dado I, y esto es I dado P. Perfecto. Ahora me acuerdo. ¿Cuál es la distribución de I? Bueno, recuerda que I es la suma de variables Bernoulli, por lo tanto I tiene una distribución binomial con parámetros n y p. ¿Cuál sería entonces la densidad de esta distribución? Bueno, la densidad entonces de I dado p, eso es n sobre I por p a la I por 1 menos p a la n menos I. Por otro lado, la distribución de p es una distribución beta, alfa, beta. ¿Qué significa eso? Que esa distribución, entonces, f de p es gamma de alfa más beta partido por gamma de alfa por gamma de beta por p elevado a alfa menos 1 por 1 menos p elevado a beta menos 1. Luego, cuando yo multiplico, te das cuenta que el teorema de Bayes lo que dice, multiplica estas dos cantidades, pero lo que me interesa únicamente es la variable i. ¿Te das cuenta? O sea, la variable p. ¿Te das cuenta? P está aquí, p elevado a i, 1 menos p elevado a eso, p está acá, eso. Por lo tanto, las constantes, esa constante y esta constante no intervienen en este proceso, por eso decimos proporcional a esto. Por lo tanto, lo que implica el teorema de Bayes es que f de p dado i es proporcional a ¿qué? Es proporcional a p elevado a i por 1 menos p elevado a n menos i por p elevado a alfa menos 1 por 1 menos p elevado a beta menos 1. Luego voy a juntar entonces estos p y me queda p elevado a i más alfa menos 1 y me queda 1 menos p elevado a n más beta menos i menos 1. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, esta es la distribución beta y lo que te das cuenta es que llegamos a otra distribución beta. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa esto? Que p dado i tiene una distribución beta. ¿Y cuál es el parámetro? El parámetro cuando está p es algo menos 1, o sea, ese algo es i más alfa, y el parámetro beta es algo menos 1, es decir, n más beta menos i. ¿Ok? Y te das cuenta que la constante no importa.
porque si tú, este es el kernel, el núcleo de la distribución, y después si tú quieres calcular la constante, bueno, como sabes que es beta, la calculas simplemente haciendo que la integral sobre el intervalo 0,1 sea igual a 1. Muy bien, entonces ahora, como nuestro objetivo es obtener el estimador de Bayes, el estimador de Bayes, ¿te acuerdas que se define como así? El P de Bayes es la esperanza de la distribución a posteriori, que es la esperanza de P dado I. ¿Qué cosa es la esperanza de una beta? La esperanza de esta distribución beta es el parámetro alfa en general. Mira, ahí voy a poner eso. La esperanza de P, ¿qué cosa es? Alfa partido por alfa más beta. En este caso, este es el alfa, es decir, I más alfa partido por I más alfa más N más beta menos I. Se cancelan esos I, por lo tanto, el estimador de Bayes es I más alfa partido por alfa más N más beta. Es decir, la distribución a posteriori de P es beta. La distribución beta en el intervalo 0,1 puede ser de muchas maneras, ¿ya? Pero podría ser, por ejemplo, así. Y esto va a representar la esperanza de esa distribución. Ese va a ser el P de Bayes, que es una estimación puntual asociada a la distribución a posteriori.